Bueno, buenos días. Yo creo que podemos ir arrancando ya en la medida que se vayan conectando, pues la gente se irá poniendo al día. Muchas gracias a todos por asistir el día de hoy. Pues estamos acompañados hoy por Germán Verdugo y por Diego Gómez. Germán Verdugo es el director de nuestro departamento de asesoría de inversiones. Diego Gómez es del área de gestión de activos. Y pues para todos ustedes tenemos habilitado una casilla de preguntas y respuestas que serán resueltas al final de la charla por Germán o por Diego, dependiendo de a quién le corresponda. Tenemos hoy pues una charla enfocada en la diversificación de activos y en la involucración de activos inmobiliarios o activos alternativos dentro de los portafolios de inversión como recomendación de parte nuestra en gestión de patrimonios. Germán, adelante, te dejo con la gente. Listo, muchas gracias Carlos y buenos días Diego. Aquí vamos a hablar un poquito, digamos que yo voy a arrancar y luego le voy a dar paso a Diego para que nos hable un poco de uno de esos activos alternativos importantes, que es el caso del activo inmobiliario, digamos, aquí en Colombia. Pero yo voy a concentrarme un poquito más en la evidencia que hay a nivel internacional, un poco sobre qué es diversificar con activos alternativos y por qué tiene sentido, por qué vale la pena. Y pues obviamente desde asesoría de inversiones nosotros siempre promovemos portafolios bien diversificados en diferentes aspectos, en monedas, en activos en el extranjero y por supuesto cada vez con mayor fuerza involucrar activos alternativos porque definitivamente consideramos que contribuyen precisamente a mejorar esa relación riesgo-retorno y pues es lo que la experiencia internacional nos ha enseñado. Acá inicialmente lo que les estoy mostrando corresponde a las principales clases de activos o los asset classes que normalmente se observan, pues, digamos, en los mercados y, por supuesto, en la literatura. Y aquí lo que vemos, entonces, en primer lugar es la clase de activos, la caja y los alternativos de caja. Estos son activos supremamente líquidos que normalmente incluso tienen vencimientos menores a un año. Son, en el caso de que sean, digamos, alternativos de caja, serían como básicamente títulos de renta fija de muy corto plazo, como les digo, menores a un año, y tienen esa característica que son activos altamente líquidos. Su objetivo puntualmente es la conservación patrimonial. Luego ya vienen los activos tradicionales. Aquí ustedes observan tanto la renta fija como la renta variable o acciones. Entonces, en la renta fija, esto lo que hace este tipo de activo en los portafolios es generar un potencial de renta periódica a intervalos regulares. Eso es lo que hace que sea de alguna manera fijo, digamos, no es que no tenga volatilidad en el mercado, sino que sus flujos son conocidos. Y tiene vencimientos variados, entonces de ahí contribuye, digamos, a la diversificación. ¿Cuál es el objetivo de tener renta fija en un portafolio? La conservación patrimonial y generar un flujo de ingresos estable. Luego viene el otro tradicional, que son las acciones o renta variable, que pues esto lo que significa es una participación que tiene uno como inversionista en las compañías que emiten precisamente las acciones. Su objetivo dentro del portafolio es generar apreciación de capital y generar renta. Y por último, no que sea menos importante, sino todo lo contrario, que creo que ha tenido cada vez mayor importancia, están los que denominamos activos alternativos, son tradicionales. Estos tienen una característica y es que tienen una baja correlación con el mercado o con otra clase de activos. Y su objetivo es la apreciación de capital y, por supuesto, la diversificación de la que estamos hablando en la sesión de hoy. Ahí dentro de los alternativos, pues típicamente, ¿cuáles son los alternativos? El capital privado, el real estate o inmobiliario, los commodities en los portafolios globales también se incluyen los commodities, los famosos hedge funds. Esos son los principales tipos de activos alternativos, pero ahora les voy a mostrar un poquito más en detalle cómo internacionalmente se observan. Aquí lo que nosotros hacemos desde el área de asesoría de inversiones, la cual yo dirijo aquí en Credicor Capital Colombia, es precisamente hablar un poco sobre la diversificación. Digamos, nosotros siempre tenemos un punto de vista de portafolio para las inversiones de nuestros clientes y siempre queremos mandar un mensaje de diversificación, porque definitivamente pues los mercados cada vez han tenido más volatilidad. Siempre hay eventos de incertidumbre y en consecuencia no estar diversificado puede ser supremamente costoso para el desempeño de cualquier portafolio, inclusive independiente del tipo de inversionista o perfil de riesgo que tenga el inversionista. Entonces aquí lo que tenemos es una relación típica que nosotros en finanzas denominamos
la frontera eficiente. Y en esa frontera eficiente lo que se hace es una relación del retorno y el riesgo. Ahí ustedes observan pues la variable retorno en el eje vertical y la variable riesgo en el eje horizontal. Y ahí lo que se observa es esa relación continua que hay entre los riesgos que yo asumo como inversionista y los retornos esperados como inversionista en un portafolio. Y asociado a cada uno de ellos, pues hay diferentes perfiles. Más a la izquierda está el perfil conservador y más a la derecha está el perfil agresivo. Y ahí lo que vemos precisamente como desde Credicorp Capital Colombia para nuestros clientes, nosotros tenemos estas sugerencias de portafolios de referencia dependiendo del perfil de riesgo. Y si ustedes observan, pues está compuesto exactamente por esos tipos de activos que veíamos en la diapositiva anterior. Entonces está la caja, la renta fija, la renta variable y los alternativos. Fíjense que los alternativos incluso los empezamos a involucrar desde el perfil conservador moderado. Para los muy conservadores normalmente no sugerimos invertir en activos alternativos porque los activos alternativos tienen una característica y que son menos líquidos que los activos tradicionales. Pero a partir de lo que es un portafolio, un perfil, digamos, conservador moderado, sí los empezamos a involucrar. Y si se fijan, por ejemplo, aquí en el caso del conservador moderado, hablamos de tener una posición en alternativos sugerida del 10%, hasta niveles del 20% en el caso del portafolio agresivo. Entonces, ese es un poco, digamos, lo primero que nosotros hacemos, cómo incorporamos esos activos alternativos dentro de nuestras sugerencias de allocation o de asignación de activos dentro de los portafolios. Y aquí simplemente es cómo se comportan esos portafolios a lo largo de la historia. Aquí tenemos un recuento de lo que ha sucedido desde el año 2016 en términos anuales. Cada barrita que ustedes observan es precisamente lo voy a poner aquí con el puntero, cada barrita que ustedes observan es un año. Entonces aquí arrancamos, el 2016 es el que está más a la derecha, el 2017 el que le sigue, el azul oscuro, 2018 el azul claro, 2019 este como color café, el gris oscuro 2020 y año corrido que ha sido complejo, digamos, para los mercados financieros, pues está este. Y año corrido es el cierre de septiembre. Esto que dice acá abajo 100, 200, 300, 400 y 500 son nuestros portafolios de referencia. Entonces, el más conservador es el portafolio denominado 100 y el más agresivo es el 500. Por supuesto, el moderado es el que está en la mitad, es el portafolio 300. Y aquí se observa la volatilidad de esas barras, digamos, la longitud de cada una de esas barras, tanto hacia arriba como hacia abajo, muestra la volatilidad de los portafolios. Entonces, entre más a la derecha se está, que es el perfil 500 o el agresivo, pues realmente estaremos hablando de un portafolio que tiene precisamente más volatilidad, más dispersión, digamos, de los retornos en conjunto del portafolio anualmente. Pero también cuando uno observa la rentabilidad incluso acumulada, pues se observa cómo el portafolio conservador, pues cumple con las características esperadas y tiene una menor rentabilidad versus los otros portafolios y obviamente el que más gana es el portafolio agresivo, a pesar de que hay años como el caso del 2018 donde hubo rentabilidades negativas para todo el portafolio, de manera que digamos que la estructura realmente funciona, pero pues obviamente no hay garantía de que un año en específico tenga necesariamente el mejor resultado, pero una construcción de un portafolio a mediano y largo plazo, de manera estratégica, sí lo muestra así en esta misma gráfica. Y aquí voy a pasar precisamente, tomando esto, lo realiza JP Morgan a nivel global, y me gusta porque tiene una información histórica importante. Habla desde 1989 de retornos y volatilidades anualizadas, recordando que la volatilidad es la dispersión de esos retornos, que tanto cambian de un año para otro. Si cambian poco, se habla de un portafolio de baja volatilidad; si cambian mucho, de mayor volatilidad. Entonces aquí lo que se estaba comparando precisamente por parte de JP Morgan es, fíjense, es algo parecido a lo que veíamos en la diapositiva anterior, ya con unos números específicos. Entonces está retornos anualizados, y esta es la escala, y la volatilidad anualizada en el eje, en el otro eje, digamos el eje horizontal, y también está la escala. Esto todo es en términos anuales. Y lo que se hace es comparar portafolios constituidos simplemente por activos tradicionales contra portafolios constituidos por activos que incluyen, una parte del portafolio activos alternativos. ¿Cómo es la lectura? Aquí lo deseable en esta gráfica, que son las gráficas de portafolios óptimos o fronteras de eficiencia, lo que se busca es que el mejor resultado es que esté más alto y más a la izquierda.
Entre más alto y más a la izquierda esté un portafolio, pues significa que tiene una mejor relación riesgo-retorno. Entonces aquí, si arrancamos por este, que sería tal vez como el menos riesgoso dentro de estas tres posibilidades, donde estaba hablando de una combinación entre 60% fondos y 40% acciones, con datos reales entre 1989 y 2021, el resultado en rentabilidad es menor que cuando se le involucran alternativos e incluso el resultado en volatilidad es un poco mayor. Entonces, fíjense que con una volatilidad similar, incluso un poco menor, cuando se le incluye un 30% de alternativos, un portafolio que solamente tiene activos tradicionales termina generando una mejor relación riesgo-retorno. Y eso es lo interesante de incluir activos alternativos en los portafolios. Para un portafolio que arranca, digamos, o que hubiera sido exclusivamente entre activos tradicionales, en este caso 60% acciones y 40% renta fija o bonos, este hubiera sido el resultado con una volatilidad anualizada alrededor del 9,5% y una rentabilidad cercana al 9% anual también. ¿Qué sucede? Cuando se le involucra un 30% de alternativos, obviamente, y se reasigna ese porcentaje desde lo que eran las inversiones tradicionales, pues se tiene una gran ganancia, sobre todo en términos de volatilidad. Se reduce considerablemente la volatilidad, como se observa, se corre hacia la izquierda, pero también hay un incremento en términos de la rentabilidad, de manera que la relación riesgo-retorno también termina mejorando. Y se observa con mayor claridad, inclusive, en el caso en que un portafolio mucho más agresivo, que estaba 80% solamente en acciones y 20% en renta fija, ¿cuál hubiera sido el comportamiento en riesgo-retorno? La volatilidad, por supuesto, bien elevada, del orden del 12,5%, ya de 2 dígitos, pero cuando se involucra nuevamente un 30%, una tercera parte, menos de una tercera parte en alternativos, a ese mismo portafolio y se deja la mayor parte todavía en equities, hay una considerable reducción en términos de la volatilidad. Y un incremento moderado, pero incremento en la rentabilidad. Y nuevamente, como les digo, esto es con datos ciertos entre 1989 y 2021 para los mercados, pues digamos, para los mercados globales. Entonces, creo que ahí queda la evidencia, digamos, de cómo los activos alternativos terminan aportando a la relación riesgo-retorno. Aquí, esta es una gráfica calculada por UBS Asset Management, donde también se coge una parte de historia relevante. Y ya aquí vamos a hablar es dentro de una frontera eficiente, cómo se ubica ya cada uno de los activos alternativos, pues digamos, disponibles en los mercados. Pero nuevamente, esto es con información histórica también importante, desde 1994 hasta el 2020. ¿Por qué digo que es importante? Porque entre el 94 y el 2020 han pasado por lo menos 3 o 4 crisis económicas y un par de crisis financieras. Entonces, realmente recoge momentos complejos y demás y permite entonces tener claridad sobre el aporte que tienen los activos alternativos a las diversificaciones. Entonces, aquí nuevamente tenemos el retorno en el eje vertical, la desviación estándar, que es una medición muy utilizada para la volatilidad, en el eje horizontal, y acá se tienen diferentes tipos de activos, tanto alternativos como activos tradicionales. Entonces, por ejemplo, el cash es efectivo, pues es el que se ubica en la parte inferior, más a la izquierda, pero también más hacia abajo en términos de rentabilidad. Por eso también normalmente se incluye cash dentro de un portafolio. Y luego vamos corriéndonos hacia la derecha y ahí empiezan a aparecer algunos activos alternativos. Entonces, por ejemplo, aquí está todo lo que es inmobiliario o real estate, ¿cierto? Que aparece en la parte alta en términos de rentabilidad y en la parte media-baja en términos de volatilidad. Aquí incluso termina siendo comparable con lo que es un referente de la renta fija global, como es el bono del Tesoro de los Estados Unidos a 10 años, que se ubica más o menos en niveles de volatilidad similar, un poco menor que lo que aparece el real estate allí que menciona UBS, y con una rentabilidad inferior. Entonces ahí se muestra. Hay otros alternativos que aquí, pues digamos, aparecen, como es el caso de los hedge funds, pero en este caso aparece incluso con mayor volatilidad que los bonos del Tesoro de 10 años y con una rentabilidad menor. ¿En cuál periodo? En el periodo 1994-2020. Por acá, hacia la derecha,
donde pues ya se va viendo mayor riesgo. Está pues el Standard & Poor's 500 como un reflejo, digamos, del mercado accionario de los Estados Unidos y pues tal vez el mayor referente a nivel global. Y lo que se observa también pues es una volatilidad que ya es casi del orden del 17-18% en ese periodo 1994-2020 en términos anualizados, y aparecen otros alternativos. Entonces, por ejemplo, aquí aparece el private equity o los capital privado, que normalmente son fondos de capital privado, con una volatilidad moderadamente menor, pero importante, versus el caso de las acciones en los Estados Unidos o el índice accionario en los Estados Unidos, y con una rentabilidad de todas formas superior. Y pues eso lo que muestra es cómo esos alternativos también como el private equity terminan aportando a esa relación riesgo-retorno. Pero también se observa cómo hay una alternativa en particular, como es el caso de los commodities. Seguramente este está medido por el índice de commodities a nivel global durante el periodo 1994-2020, que tiene una alta volatilidad, pero no reflejó, digamos, un buen comportamiento en términos de su rentabilidad. Ese simplemente como para mirar que el espectro es amplio también en los alternativos, y que quienes mejor lo han hecho pues son el private equity o el capital privado y lo que se denomina pues digamos como inmobiliario. Eso es básicamente como lo que les quería mencionar un poquito. Aquí en Credicor Capital Colombia, pues lo que incluimos dentro de los alternativos son principalmente algunos alternativos que incluso involucran fondos administrados también por Credicor Capital, como es el caso de activos inmobiliarios, del cual nos va a hablar Diego enseguida, pero también tenemos otros alternativos que tienen más que ver precisamente con el riesgo de crédito. No son private equity, pero tienen que ver con el riesgo de crédito, como es el caso de nuestro fondo de factoring o nuestro fondo de derechos económicos 2026. Entonces, simplemente como para darles una idea de cómo nosotros desde asesoría de inversiones lo involucramos, siempre en una proporción moderada del portafolio. Lo que queremos es que ayude a diversificar y nos genera también una mejor relación riesgo-retorno en el mediano plazo. Entonces, Diego, adelante. Muchas gracias, Germán. Les quiero pedir el favor que me ayuden a confirmar en el momento en que se esté presentando la pantalla, pues, que se esté viendo la pantalla. Ahí está perfecto, Diego, ya. Ahí estás proyectando. Se ve que dice Inmóvil 2021, ¿cierto? Sí, ahí está claro. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, como lo mencionaba Germán, los portafolios o los activos alternativos agregan diversificación y por lo tanto mejoran esa relación riesgo-retorno en los diferentes portafolios. Entonces, la pregunta que nos queda sería: ¿qué alternativos tenemos en Colombia que nos permita mejorar esa relación riesgo-retorno en la construcción de nuestros portafolios? Y el día de hoy vamos a hablar de uno de nuestros fondos que permite acceder a ese mundo alternativo enfocado en el mundo de inmobiliario, como lo es nuestro fondo de inversión colectiva inmobiliario, Inmoval. Entonces, nuestro fondo de inversión colectiva Inmoval es un fondo que patrimonialmente vale más de 1.8 billones de pesos. Desde sus inicios, medidos a valor patrimonial, ha tenido una rentabilidad de 9.31 y tiene a cierre de agosto más de 1.700 inversionistas. 1.700 inversionistas que hacen parte de ese portafolio de inversiones que tiene en cuenta más de 121 activos, tiene más de 500 contratos de arrendamiento y un área de más de 345 mil millones de pesos. Como les mencionaba, el fondo tiene un patrimonio de 1.8 billones de pesos, pero a cierre de agosto administrado activos por 2.68. Más adelante vamos a ver información de qué hace este tipo de gestor, cuáles son operaciones que han entrado, y de paso tomo este espacio para invitarlos al webinar que tendremos el próximo viernes, en el cual el gestor del portafolio nos va a contar al detalle las cifras y eventos relevantes de este producto. Esta tasa de ocupación es supremamente interesante. ¿Qué estamos o a qué nos estamos exponiendo cuando invertimos en un activo alternativo, en un activo inmobiliario?
como de rentas estabilizadas como lo es Inmoval, nos estamos exponiendo al riesgo de yo tener un activo que lo voy a tener que arrendar con el fin de recibir unos flujos periódicos. Es decir, si no estamos en un fondo, voy a hacer el ejemplo con una bodega, con una oficina, con un apartamento. Si uno tiene ese tipo de activo inmobiliario de manera directa, uno está buscando dos cosas. Uno, tener un arrendador que tenga excelentes calidades, que sin ningún tipo de demora le pueda a uno pagar esos arriendos. Y por otro lado, en el tiempo, tener una apreciación de capital por, digamos que el mayor valor de ese activo. Entonces, cuando nos centramos en ese indicador de tasa de ocupación económica del 95%, lo que quiere decir es que del 100% de arriendos que puede recibir el fondo, hoy en día se están recibiendo arriendos por el 95% de esa totalidad de arriendos. Entonces, tenemos un portafolio bien diversificado, 121 activos en más de 30 municipios o ciudades de Colombia, que están generando el 95% de los flujos posibles que podría tener este fondo. Una calificación de riesgo excelente otorgada por Fitch, que lo que hace es respaldar esa gestión que tiene este fondo dada por los gestores de portafolio, calificación que fue otorgada ya hace varios años, que en el 2020 fue ratificada por cómo se administró la pandemia y que este año se sigue ratificando por cómo se ha venido desempeñando el fondo durante el año corrido. Y un mercado secundario donde conecta muy bien con lo que nos explicaba Germán, y es que los activos alternativos, si bien aportan o optimizan ese portafolio agregando un mayor retorno a una menor volatilidad, no hay que perder de vista que los activos alternativos tienen menos liquidez que los activos tradicionales que conocemos, como pues la renta fija o las acciones, para dar un ejemplo. Pero esto en su justa medida es un portafolio, es una posibilidad de inversión bastante interesante para los portafolios de nuestros clientes. ¿Por qué Inmoval? Y acá tenemos 6 indicadores sobresalientes que deberíamos analizar, que deberíamos entender para poder mirar si Inmoval encaja en nuestro portafolio y además cómo encaja y cuáles son las ventajas que agrega a ese portafolio de inversiones que tienen nuestros clientes. Entonces, lo primero es que es un gestor activo que se destaca por tener las transacciones más relevantes. Acá solo estamos contando una, que es la adquisición de Parque La Colina y Parque Caracolí, que son unos centros comerciales operados por Parque Arauco, Parque La Colina en Bogotá, Parque Caracolí en Bucaramanga, que este tipo de activos han agregado cosas bastante valiosas para nuestro portafolio. La primera es tener un activo que desde el momento de su compra hasta el registro en los estados financieros del fondo, producto de ese ejercicio juicioso que hicieron los gestores de portafolio, se pudo ganar una valorización respecto al precio de compra. ¿Qué es esto? Uno compra un activo en 588.000 millones de pesos y un proveedor de precios, que es un tercero independiente especializado en Latinoamérica en proveer precios de este tipo de activos, nos dice al momento de registrar ese activo en su portafolio, el valor comercial de ese activo debería estar alrededor de 4 o 5% por encima del valor pagado. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos entrando un excelente activo en términos de apreciación de capital y más adelante veremos cómo aporta a la generación de esos flujos periódicos que son las rentas que se generan. Tenemos una recuperación de la senda positiva de rentabilidad. Eso lo que quiere decir es que durante el 2020, por una decisión, digamos que poco popular, pero bastante responsable con nuestros inversionistas, se actualizó todo el valor del portafolio de inversiones que tiene este fondo. ¿Qué quiere decir esto? Que anualmente uno tiene la obligación de valorar estos activos inmobiliarios al menos una vez durante el año. Nosotros lo que hicimos fue actualizar todo el portafolio
después de la pandemia, incluso avalúos que se habían hecho antes de iniciar pues todos los problemas de COVID en Colombia, y con eso garantizamos que todo el portafolio recogiera los nuevos precios de mercado, atendiendo pues todo lo que ha pasado producto de la pandemia. Eso nos llevó en el 2020 a tener una rentabilidad negativa del orden de menos 2.22 efectiva anual, y lo que se ha hecho durante el 2021 con la generación de flujos y con los nuevos avalúos de estos inmuebles, más las compras como la que les contaba de Parque La Colina, es aportar en la construcción de esa senda positiva de la rentabilidad. Tenemos una excelente gestión de la crisis, como es apenas natural. Durante el 2020 se tuvo negociaciones particulares con muchos de los arrendatarios, de los arrendadores de los inmuebles de Inmoval, y al día de hoy todos esos alivios que se brindaron están 100% recaudados, y esto se debe gracias a la buena gestión que se hace y el análisis que se hace para alquilar o para seleccionar cuáles serían estos arrendadores de estos inmuebles. Un análisis que se soporta bastante en nuestro equipo de riesgo crediticio, que se encarga también de analizar cuál va a ser la contraparte de este fondo para este tipo de actividades. Un indicador que cobra bastante relevancia en este tipo de activos alternativos es la caja que se reparte con alguna frecuencia, caja que se genera producto de los arrendamientos que generan estos inmuebles. Entonces, este año esperamos tener una repartición de caja para los inversionistas cerca del 5% sobre el valor patrimonial. Si nosotros entramos o hemos comprado unidades en el mercado secundario, ahorita vamos a hablar un poco de eso, que hoy en día se está negociando con un descuento, y eso es lo que hace más atractiva esta oportunidad, vamos a tener, si uno hubiera estado durante todo el año, una entrega de caja de cerca del 6.2%. Entonces, cuando hacemos ese análisis, lo que nos agrega un activo inmobiliario como es como lo es Inmoval, que nos reparte anualmente una caja entre el 5 y 6.2%, dependiendo del precio de compra, estamos ante una excelente opción. La invitación también es un poco acá mirar si yo tuviera un activo de manera directa que está concentrado, que tengo un único arrendatario, un único arrendador, perdón, que tengo un solo tipo de activo. Si yo comparo la generación de caja libre de gastos, porque este 5% ya tiene en cuenta todos los gastos de operación del fondo, y cuando hablo de gastos de operación es también lo que lleva, todos los gastos en los que se incurre para administrar, gestionar cada uno de estos activos y el fondo, pues realmente tenemos en comparación, tenemos una alternativa bastante interesante para involucrar en los portafolios. El quinto punto es una venta de activos con alta rentabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros no somos un fondo acaparador de activos. Nosotros lo que buscamos es un gestor de inversiones activo, y lo que busca esto es que aquellos activos que ya cumplieron su tesis de inversión en su momento, o que ya llegaron a valorarse y no vemos una expectativa en el mediano y largo plazo de mayor valorización, son activos que se están sacando del portafolio. ¿Y cómo se sacan? Pues mediante la venta de estos inmuebles. No quiere decir que uno esté vendiendo mal los activos, sino que esa tesis de valoración, de generación de valor que calza con la estrategia que ha definido el gestor, pues de pronto estos activos ya cumplieron su etapa, y por eso uno podría salir a venderlo. Y por último, indicadores sobresalientes. Como lo veíamos, la generación de ingresos está alrededor del 95.1%. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestra vacancia económica, es decir, los flujos que dejamos de generar, están en el 4.9%, y eso nos pone en una vacancia económica menor a productos similares que tenemos en la competencia. Una cartera sana de un dígito. ¿Qué quiere decir eso? Que de los arriendos que se han generado, tenemos solo una cartera
pendiente de pago por el 1%, que realmente es un indicador fabuloso porque es un número bastante bajo. Más de 500 contratos de arriendos, como les mencionaba, eso lo que busca es esa diversificación en términos de tipo de activo y arrendador, y activos icónicos. Esos activos icónicos los vamos a desarrollar un poquito más adelante, pero sobre todo quiero dejarles este mensaje. Lo 5.2 a cierre de octubre de contratos de arriendo, digamos que en promedio de vencimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que estos contratos tienen un perfil de vencimientos a lo largo del tiempo y en promedio todavía, si uno no hiciera ninguna gestión, que obviamente esto no es así, todavía tenemos contratos de arriendo remanentes por al menos 5.2 años. Y la tarea activa que va haciendo este gestor es precisamente gestionar los activos y gestionar estas tareas de ir mejorando o manteniendo los contratos de arriendo que se tienen el día de hoy. Voy a pasar rápidamente esta parte, pero quiero dejarles un mensaje de la importancia de tener un vehículo diversificado, de los tamaños que hemos visto, y es contarles un poco la historia de cómo es la evolución de un producto inmobiliario en Colombia o en cualquier parte del mundo. Primero hay una etapa de crecimiento, que esa etapa de crecimiento lo que uno busca es mirar cómo uno puede acceder a inmuebles. Tiene un tamaño reducido, unas fuentes de fondeo bastante limitadas, y eso lo que hace es que uno comience a mirar en esa etapa de crecimiento activos que le permitan a uno diversificar, de pronto no ponderan menos decisiones de qué tanto poder tengo sobre un inmueble cuando tenemos, digamos, socios, y es una estrategia 100% enfocada a crecimiento. Es decir, en tener inmuebles que tengan una tesis de inversión, que generen buenos flujos y que yo pueda tenerlos diversificados. Cuando estamos en un momento como el que estamos en Inmoval, nuevamente 1.8 billones de pesos en patrimonio y activos a cierre de agosto por casi 2.7 billones, la estrategia es otra. La estrategia es otra y dice, ya pasamos esa etapa de crecimiento y ahora lo que queremos mirar es cómo diversificamos el portafolio, cómo tomamos decisiones estratégicas. Cuando decimos decisiones estratégicas es el mundo inmobiliario no es estático, digamos, al día de hoy la participación en bodegas o en sector logístico cobra bastante relevancia por las dinámicas que nos trajo la pandemia, pero no necesariamente era así hace 2 o 3 años. Siempre ha sido importante, pero digamos que algunos tipos de activos comienzan a cobrar más relevancia en ciertos momentos del tiempo. Y esa gestión dinámica lo que nos permite es recomponer ese portafolio, mirar qué activos hacen sentido continuar con ellos, cuáles no, porque ya se cumplió su tesis de inversión y ya no están en línea de las estrategias, y salir con ventas exitosas, o incluso incorporar activos que nos mejoren ese tipo de portafolios, y además de eso hacer alianzas estratégicas. Alianzas estratégicas como las de Parque Arauco. Parque Arauco es un operador bastante reconocido en la región, que ese tipo de alianzas lo que nos permite es garantizar que esos operadores de ese mundo retail, como son los centros comerciales y demás, están siendo administrados y gestionados por excelentes profesionales reconocidos a nivel regional. En esa estrategia, en esa nueva estrategia actual, comenzamos a ver activos icónicos. ¿Qué son los activos icónicos? Activos que sobresalen sobre el portafolio por su buen desempeño y por los atributos que le traen a un portafolio inmobiliario. Entre esos tenemos 4 activos icónicos. El complejo Conecta que es un complejo de oficinas en Bogotá, donde digamos, se compró a diciembre del 2019 por un valor de 478 mil millones de pesos. Tiene un área arrendable por más de 167 mil metros cuadrados, y donde tenemos activos con arrendadores de la calidad de Teleperformance, de Amazon, los dueños de Colmédica. Y acá hay un tema bien interesante. Cuando el año pasado nos encontramos hacia junio con toda esa incertidumbre de qué va a pasar con el mundo de las oficinas, vamos a comenzar a ver vacancias, las empresas se han dado cuenta que se pueden ahorrar esos costos. Conecta es un ejemplo de un activo icónico, dado que durante el 2020 entraron en operación 2 torres de oficinas más. Las 2 torres están al día de hoy 100% arrendadas.
De hecho, desde el momento en que las entregaron, estuvieron 100% arrendadas. Entonces, este activo que todos en esa incertidumbre el año pasado veíamos, ¿qué va a pasar con las oficinas? Acá tenemos un caso de éxito como es Conecta, y es que las oficinas no se van a acabar para algunos tipos de negocios. Es importante mantener estos espacios físicos y Conecta ha sido un activo que se ha desempeñado bastante bien. Parque La Colina y Parque Caracolí, como se los conté, unos centros comerciales que se operan con Parque Arauco, que es este operador reconocido en la región, y un activo que cuando comenzamos a mirar cómo se han desempeñado los centros comerciales y qué le ha agregado estos centros comerciales a nuestro portafolio, le han agregado la posibilidad de disminuir la vacancia y tener rentas estables a lo largo del tiempo. Un centro logístico Solfunsa que está, digamos que en diferente color, porque fue una adquisición reciente en la cual buscando esa estrategia que quiere tener el gestor del portafolio, se quiere tener mayor exposición al centro logístico y se llega a la compra del 35% de los derechos fiduciarios de este centro logístico, que más adelante lo vamos a ver cómo es de interesante este activo, qué le aporta y por qué creemos que es un activo que vale la pena tener en el portafolio por la generación de rentas, por el tipo de arrendadores y por el momento en que nos encontramos, en el cual las bodegas para todo el tema de e-commerce es bastante importante. Y por último, Parque Fabricato, que es este centro comercial que se construyó en Bello, Antioquia, en el cual Inmoval tiene una participación cercana al 56% y que ha sido un activo icónico porque durante la pandemia en algún momento se pensó que se iban a desistir de arrendamientos y se iba a desistir de algunos locales que se tienen en este centro comercial y no tuvimos un solo desistimiento. Y eso lo que termina avalando es lo importante que es los centros comerciales en un portafolio, cómo las personas están viéndole valor. Cuando digo las personas son aquellos usuarios de estos locales, bien sea porque lo utiliza para desarrollar su actividad económica y también pues lo que implica un centro comercial digamos que en nuestra sociedad, donde es un espacio en el cual le permite a la familia como participar de diferentes experiencias y es un centro, digamos que le agrega bastante a esas dinámicas de familia dada nuestra cultura. Otro tema bastante relevante de todo esto es la necesidad de integrar principios responsables de inversión en el portafolio de inversión. ¿Qué son los principios responsables de inversión? Podemos hablar de todos los temas que hoy en día cobran relevancia en la gestión de portafolios, como son los factores ambientales, los factores sociales, los factores de gobierno, y podemos encontrar que el 50% o más de nuestro portafolio de inversiones cuenta con certificaciones reconocidas a nivel mundial acerca del cumplimiento de estos lineamientos. Entonces, digamos, a nivel de Conecta tenemos más de 13 certificaciones, en Parque La Colina tenemos otra, en Solfunsa tenemos reconocimientos como lo es el de la IFC y en Parque Fabricato también tenemos este tipo de reconocimientos o certificaciones LEED que garantizan que este tipo de activos efectivamente están cumpliendo con este lineamiento de incorporar en su operación estos principios de sostenibilidad en temas ambientales, sociales y de gobernanza. Como les contaba, el gestor de portafolio es un gestor dinámico y en ese dinamismo que se tiene durante el mes de septiembre se adquirió el 35% de los derechos fiduciarios de Solfunsa, este parque logístico. Y les traemos estas imágenes para darnos una idea de qué es esta inversión y lo impresionante que es. Lo vamos a ver con unas fotos. Entonces, lo primero es que esto fue una operación off-market. ¿Qué quiere decir off-market? Que no fue competida, sino que uno de nuestros socios con el cual operamos Conecta 26, que es Terranum, nos busca a nosotros para decir, oiga, quiero presentarle este proyecto y que usted sea mi socio.
Eso dice bastante de la gestión del fondo y bastante de la calidad de socios que tenemos, porque lo que logra esta transacción es que nos den la primera opción, que se haga ese análisis y por medio de ese análisis y esas negociaciones pudimos entrar al 35% de este parque logístico. Parque logístico que en este mapa de Bogotá, esta área rosada es lo que es Solfunsa. Y para ubicarnos un poco, esta es la calle 80, esta vía de acá es la vía Funche, que algo que es interesante, que no hizo parte de la tesis de inversión, pero que uno podría tener una posibilidad de una apreciación de capital relevante, es que esta vía Funche, hay un proyecto que busca conectarla con la calle 63 de Bogotá. Entonces tendríamos un corredor vial bastante importante que para el sector logístico cobra bastante relevancia porque este complejo logístico no alcanza a pasar el peaje y por lo tanto llegar a la ciudad a los transportadores no les incurren esos costos de peajes. Entonces, este es un sector bastante importante ubicado estratégicamente por el tema del peaje, por el tema de las vías de acceso, calle 80, la vía, la vía digamos que es de Siberia, la calle 13, la posibilidad de tener esa valorización del desarrollo de la vía Funche. Y esto, digamos que contribuye y hace que ese parque logístico tenga unas calidades excepcionales dentro de este tipo de activos que son los logísticos. Esto simplemente para contarles que uno hizo parte del 35% de esos derechos fiduciarios del patrimonio autónomo que tiene esos activos operativos, y cuando vemos un poco todo lo que implica el sector logístico, que análisis como lo son los de EY, Prologis y demás, lo que muestran es que el e-commerce hubo una incertidumbre en algún momento con todo lo que tenía que ver con este tipo de ventas y demás. Hoy en día es una práctica bastante desarrollada y que está cobrando mucha vigencia en nuestro país, y por eso tener espacios con todas las condiciones para llevar a cabo estos negocios cobra relevancia. Entonces, digamos, cómo en este activo vemos las bodegas. En estas bodegas, lo que quiero llamar la atención con esta foto es el tamaño de las tractomulas. Vean, pues una tractomula, si uno se hace al lado de ella, es bastante grande. Vean cómo se ven de pequeñas con respecto al parque logístico. En este parque logístico todavía se tienen espacios por desarrollar, espacios que no entraron dentro de la transacción, pero de querer, si en algún momento se desarrollan, pues también tendremos la posibilidad de analizar si queremos participar con el 35%, y si no, pues nos diluiremos como fondo, y vemos que son bodegas, digamos que cumpliendo los últimos estándares y de última tecnología que permiten llevar de la manera más eficiente los negocios como e-commerce, a altura de más de 12 metros, que es importante para todo el tema de almacenamiento que viene en altura, pisos totalmente planos, que lo que permite es que esas dinámicas que tiene hoy el sector logístico de robotizar para que vayan a cada uno digamos, de los estantes para ir a recoger la mercancía se pueda dar, diseños, digamos que bioclimáticos y con luz natural que pues termina de certificar todos estos temas ambientales de los que hablamos, y nuevamente un complejo logístico con las mejores condiciones posibles en lo que es nuestro sector logístico en Colombia. Arrendadores del tamaño de Mercado Libre, de Supla, de Coba de Uno. Entonces acá tenemos pues ese tipo de arrendadores que brindan esa estabilidad en los arriendos que va a tener este complejo logístico. ¿Qué aportó esta transacción? ¿Se acuerdan que veíamos en un momento que los contratos remanentes del fondo al cierre del 31 de agosto era por 5.2 años? Con la entrada de Solfunsa, que se tienen nuevos perfiles de vencimientos, vemos como Supla tiene vencimientos en el 2025, Mercado Libre en el 2031, Cobay de 1 para hacia el 2032 y 2033.
logramos que el remanente de los contratos de arriendo pasara de 5.2 años a 6 años. Entonces, ¿qué garantizamos con este tipo con este tipo de transacciones? Pues lo primero es diversificar ese portafolio, ¿cierto? Entrando un activo logístico que cobra bastante relevancia por el momento en la historia en la cual nos encontramos, y logramos aumentar el plazo remanente de los contratos, que al final son los que nos generan la caja que le repartimos a los inversionistas. Para contarles rápidamente cómo funcionan este tipo de transacciones, la tira esperada según el modelo de valoración del gestor tiene una tira esperada de este negocio de más o menos 10.5% efectivo anual de TIR. ¿Cómo se compró este activo? Se compró con deuda, con una deuda que al día de hoy está a IBR más 0.14, que eso no alcanza a llegar al 5%. Entonces, esta deuda es sana en el sentido que le está agregando valor a los inversionistas. Tengo un activo que me renta al 10.5, ese costo financiero con el cual adquirí ese activo es de menos del 5%, por lo cual esa diferencia se traduce en mayores ingresos para nuestros inversionistas. La transacción de Parque Fabricato, que fueron unas opciones, no me va a tener mucho acá, pero las opciones lo que buscan es generar posibles negocios dentro de 5 años, y es que Parque Arauco, este operador de retail que es bastante reconocido, emitió unas opciones que nos permitirían a nosotros en unos años comprar una parte de Parque Alegra, que es un centro comercial en Barranquilla, y a su vez ellos tendrían las opciones de comprar una parte de Parque Fabricato. Opciones que son independientes. ¿Qué quiere decir esto? Si se ejecuta una, no necesariamente se tiene que ejecutar la otra, y que lo que garantizan es tener esa línea de potenciales negocios en el futuro, dado que este tipo de activos, pues no todos los días nos estamos encontrando con que uno pueda comprar o vender un parque logístico o un centro comercial. Y por último, acá les muestro la página, perdón, la foto de lo que es Parque Fabricato. Ya el nombre cambió, ya no es Plaza Fabricato como se llamaba en un inicio, sino Parque Fabricato por la entrada de Parque Arauco como operador. Y con esto quiero dejarles cómo este tipo de la compra de Solfunsa, lo que termina pasando. En agosto teníamos activos por casi 2.7 billones de pesos, como les mencionaba. Con la entrada de Solfunsa al portafolio, ya administramos un portafolio de activos inmobiliarios por más de 2.8 billones. El pasivo subió de 800.000 millones a 1 billón de pesos, pero con una deuda sana. Nuevamente, recordarles que esas condiciones son bastante favorables, y se logran esas condiciones favorables debido al buen desempeño que tiene Inmoval, y un patrimonio que se mantiene igual. El nivel de endeudamiento producto de la compra pasó de un cerca del 33% a un 37%, que son condiciones, digamos, normales y sanas entre este tipo de vehículos, y vemos cómo integrar ese sector logístico en nuestro portafolio, cómo contribuye a esa diversificación. Vemos cómo el mundo de las bodegas pasó de tener un 9% a un 14.7%. El mundo de la hotelería, que fue bastante golpeado durante el 2020 y que seguimos viendo recuperación, pasa de un 5.3 a un 4.6, es decir, se están diluyendo ese tipo de activos. Y el mundo retail, pues vemos, digamos, que estos crecimientos productos de las valorizaciones, y el mundo de oficinas, que pues, generó bastante incertidumbre durante el 2020 y parte del 2021, producto de cuál va a ser la continuidad de los negocios y cómo van a ser utilizados esos espacios. Vemos cómo se diluyó producto de la compra de casi el 44% al 38%. Entonces, con esto quería cerrar, y es, digamos que reuniendo también toda la exposición de Germán, los productos alternativos contribuyen a esa diversificación de portafolios, a mejorar esa relación riesgo-retorno y a darle estabilidad a los portafolios. En el mundo de Colombia tenemos una excelente oportunidad de inversión, que es Inmoval, que tiene todos estos indicadores. Que la invitación es, cuando vemos un fondo inmobiliario
en qué estamos invirtiendo. Si yo invierto en el fondo o invierto de manera directa en los activos inmobiliarios, yo lo que estoy buscando es una apreciación del capital y una generación de flujos de arriendos, que por lo que les mencionaba, la calidad de arrendadores que tenemos, los contratos remanentes que se tienen, el tipo de inmuebles que logramos incorporar a nuestro portafolio, está supremamente bien gestionado. Y con eso termino mi intervención y quedo pendiente de sus preguntas. Muchas gracias. Diego, muchas gracias por tu exposición. Me gustaría de pronto que Germán nos regalara un poquito de profundidad en cuanto al proceso que se desarrolla en la asesoría de inversiones al momento de determinar los porcentajes de inversión de ciertos activos en las recomendaciones que hacemos a nuestros clientes. Cómo tenemos segmentado el perfil de nuestros clientes y de acuerdo a eso, pues hacemos recomendaciones puntuales de los activos que tengamos en el momento disponibles. Entonces, Germán, si de pronto nos contar un poquitico cómo funciona eso para, ya que el cliente que quiera estar interesado en Inmoval, pues obviamente haremos una recomendación acorde a su perfil de riesgo en un porcentaje acorde al portafolio. Entonces, regalarnos un poquitico, porfa, Germán, de ese proceso de inversiones. Claro, Carlos, con gusto. Pues lo que nosotros hacemos desde asesoría de inversiones es que modelamos lo que se llama el asset allocation o la asignación de activos al interior de un portafolio acorde al perfil de riesgo, y el perfil de riesgo en general lo definimos como lo utiliza la literatura financiera, y es a través de la volatilidad. Entonces, en los portafolios conservadores parten de una asignación de activos que no pueden superar cierto nivel de volatilidad. Normalmente, digamos, para dar un número específico, podríamos estar hablando de volatilidades del 2-2,5% anualizado. Y los portafolios, digamos que ese sería nuestro portafolio de referencia 100, digamos, el más conservador, y unos que son ya más agresivos para incluir todo el espectro, que sería el portafolio 500, ese ya va a estar más por el lado del 9%, esa volatilidad anualizada. Entonces, esos son como los límites en los que se basa la metodología de optimización de portafolios que utilizamos continuamente para definir esos portafolios de referencia. Y cuando definimos esos portafolios de referencia, ¿a qué me refiero? Pues a que definitivamente es lo que nos dice cuánto debería ser de renta fija, cuánto debería ser de renta variable, cuánto debería ser de activos alternativos. Y en una estructura global de portafolio, lo que significa es una estructura que tenga inversiones tanto en pesos como inversiones atadas, digamos, al comportamiento de los mercados internacionales. Ahí tenemos pues esas participaciones que les mencionaba inicialmente, donde arrancamos en el 10% en activos alternativos a partir del portafolio 200, que sería el conservador moderado, hasta un 20% en el portafolio 500, que sería el perfil más agresivo. Muchas gracias, Germán. Tengo, digamos, unas preguntas. Para todos está disponible el cajón de preguntas y respuestas para que puedan ser atendidas por Germán o por Diego. No sé, ¿quién de los dos quiere responder? Proyecciones del mercado inmobiliario para los próximos años. No sé si Germán, para Diego. Esa se la dejamos a Diego, no, pero pues digamos, si quieren simplemente yo, más que una proyección como tal del mercado inmobiliario, lo que sí puedo decir es que cuando tenemos una economía como la colombiana que superó bastante bien la crisis a propósito de la pandemia, o sea, no hay que olvidar que el efecto de la pandemia pues fue muy, muy fuerte, pero cuando ya estamos hablando hoy en día, incluso la estimación nuestra del área de research para el crecimiento económico de este año es del 9,5% y para el próximo año es del 3,5%, pues en primer lugar lo que muestra es que ya salimos del nivel de producción que se tenía o que se perdió, digamos, durante la pandemia, y ya hemos regresado a esos mismos niveles, y crecer el 3,5% después de recuperarnos, pues apenas en un par de años, digamos, a volver a los niveles de PIB del 2019, pues definitivamente nos pone nuevamente en un escenario donde estamos retomando, digamos, la norma de lo que era el crecimiento económico del país previamente a la pandemia, incluso a unos años anteriores, cuando estábamos hablando de crecimientos promedio más del lado del 4%. Pues si volvemos a esos niveles, yo creo que definitivamente el sector inmobiliario se va
pues va a recoger nuevamente lo que venía recogiendo con anterioridad, era valorizaciones continuas del orden de, si uno lo mide por el lado de lo que hacía Inmoval anteriormente, era del orden del 9% anualizado. Entonces, ese sería, digamos, como un referente. Pero lo otro que hay que mencionar, y creo que Diego lo expresó muy bien en detalle cuando habló de este fondo, cuando uno habla del mercado inmobiliario, habla de muchos submercados, ¿no? De muchos subsegmentos. Y, por ejemplo, hay que tener en cuenta que el fondo no tiene vivienda, sino que se dedica a otros segmentos. Y eso es ya relevante y por eso, pues, hasta ya si no me metería, digamos, a hablar un poco del futuro, pero en general lo que sí diría es que con la recuperación de la economía, uno debería volver a ver un poco rentabilidades más parecidas a las que históricamente había entregado este fondo antes de la pandemia. Gracias, Germán. Y por acá tenemos otra, yo creo que está para Diego. ¿Cuál podría ser el plazo aproximado de inversión de Inmoval y cuál es el porcentaje esperado de redenciones? Bueno, hay dos cosas a tener en cuenta ahí. Los fondos alternativos buscan tener un horizonte de inversión de mediano y largo plazo. Inmoval es un fondo que se creó, es un fondo cerrado que se creó a 30 años, que al día de hoy lleva 11 años de operación, es decir, el remanente todavía son 19 años. ¿Cuáles son las proyecciones de redención? Para este año estimamos que sobre el valor patrimonial se redimirá el 5%. Entonces, esa será caja que será entregada 4 veces al año en meses de febrero, mayo, agosto y noviembre. Para el futuro, precisamente parte de la estrategia actual lo que busca es maximizar ese retorno, ese retorno no, sino esa distribución de caja a los inversionistas, porque es un indicador bastante relevante para todos, que es la distribución de caja. Entonces, el gestor está mirando en esa estrategia de portafolio para mirar si ese número del 5% se puede mantener o se puede incluso crecer. Para darles un orden de magnitud, el promedio de las redenciones de Inmoval desde su inicio ha estado cercano al 4.7%. Gracias, Diego. Bueno, no, yo creo que vamos cumpliendo con el horario, una hora exactamente desde que empezamos. Entonces, pues nada, yo creo que ahí tienen a sus asesores de cabecera para que les pregunten y profundicen de acuerdo a sus necesidades y expectativas con sus portafolios. ¿Cuál sería la recomendación para ustedes en cuanto al porcentaje que podrían tener de Inmoval en sus portafolios? Y pues bueno, disponible siempre para cualquier inquietud que tengan a través de sus asesores. Entonces, de nuevo, muchas gracias a Germán, a Diego. De verdad que muchas gracias por la exposición, muy clara, muy concisa y de verdad que muchas gracias a todos. Entonces, hasta una próxima oportunidad y que les vaya muy bien. Gracias a todos. Gracias, Carlos. Gracias a todos. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Gracias.